La oscuridad, un manto denso y opresivo se cierne sobre Jerusalén. El aire, pesado con el aliento de la desesperación, susurra historias de un reino al borde del abismo. Pero en medio de esta penumbra, una figura emerge, casi olvidada por el tiempo, su nombre resonando como un eco lejano en los anales de la historia. ¿Quién fue este hombre, este extranjero, cuya acción solitaria se alzó como un faro de luz en la más profunda noche? ¿Y por qué su valiente intervención, su acto de pura humanidad, sigue siendo un misterio para tantos, una joya oculta en el vasto tesoro de las Escrituras? En Verbo Negro nos adentramos en las profundidades de estas narrativas, desvelando verdades que el tiempo ha intentado sepultar y revelando la presencia innegable de nuestros ancestros en el tapiz sagrado. Si buscas comprender cómo la fe, la resistencia y la redención se entrelazan en la historia de un pueblo olvidado y anhelas una conexión más profunda con tu propia identidad espiritual, quédate con nosotros. Este es un viaje que transformará tu percepción de lo divino y lo humano. El año es incierto, pero la tensión es palpable. Corría el siglo VII a.C. y el reino de Judá se desmoronaba. Babilonia, un gigante despiadado, acechaba en el horizonte, sus sombras cubriendo la tierra prometida. Jerusalén, la ciudad santa, se había convertido en un hervidero de intrigas, profecías ominosas y una idolatría rampante que desafiaba la paciencia de los cielos. En este clima de agitación, el profeta Jeremías, un hombre de profunda fe pero también de inmensa soledad, alzaba su voz. Su mensaje era claro, rotundo, pero terriblemente impopular. El juicio de Dios era inminente. La ciudad caería, el templo sería destruido y el pueblo sería llevado al exilio. Estas eran palabras que nadie quería escuchar. Los príncipes, los sacerdotes, el propio rey Sedequías preferían la dulce mentira de los falsos profetas que prometían paz y prosperidad. Jeremías se encontraba en una encrucijada peligrosa. Su fidelidad a la palabra divina lo convertía en un paria, un traidor a los ojos de su propio pueblo. Era un hombre de profundas convicciones cuya vida estaba intrínsecamente ligada al destino de Judá. Había sido llamado desde el vientre de su madre para ser profeta a las naciones, una carga que llevó con dolor y una persistencia inquebrantable. Su libro, el libro de Jeremías, no solo contiene profecías, sino también los lamentos de un hombre que amaba a su pueblo, pero que se veía obligado a anunciar su destrucción. Su ministerio fue un constante tormento, una lucha contra la corriente de la incredulidad y la apostasía. El rey Sedequías, un hombre débil y vacilante, se encontraba atrapado entre las presiones de sus príncipes y la abrumadora verdad de las profecías de Jeremías. Era un rey marioneta, puesto en el trono por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Su reinado fue una serie de malas decisiones y compromisos fallidos. Los príncipes de Judá, hombres influyentes y poderosos, veían en Jeremías una amenaza directa a su autoridad y a la moral de guerra. Sus palabras desmoralizaban al pueblo, infundían miedo y, lo que era peor, parecían justificar la invasión babilónica. Para ellos, Jeremías era un enemigo interno, un agitador que merecía el castigo más severo. La situación se deterioraba rápidamente. Babilonia ya había sitiado Jerusalén. El hambre comenzaba a hacer estragos. La desesperación se apoderaba de los habitantes. Mientras tanto, Jeremías continuaba proclamando el mensaje de Dios. Rendirse a los babilonios era la única opción para salvar sus vidas, aunque la ciudad cayera. Esta era una píldora amarga de tragar para un pueblo orgulloso y obstinado. Los príncipes, encabezados por Safatías, Gedalías, Jucal y Pashur, se confabularon. Sus corazones estaban endurecidos, sus mentes cerradas a la verdad. La voz de Jeremías era un estorbo, una irritación constante que amenazaba con desestabilizar aún más el ya frágil orden. Fue entonces cuando tomaron una decisión fatídica.
se acercaron al rey Sedequías con una petición que sellaría el destino del profeta. «Este hombre debe morir», dijeron, «porque desanima a los soldados y a todo el pueblo con sus palabras. No busca el bienestar de este pueblo, sino su mal». El rey, acorralado y sin la fuerza moral para resistir, cedió. «Ahí lo tenéis, en vuestras manos», les dijo, «porque el rey nada puede hacer contra vosotros». Esta frase, cargada de cobardía y abdicación de responsabilidad, condenó a Jeremías a una muerte segura. Lo que sigue es una imagen de horror. Los príncipes, con la aprobación tácita del rey, tomaron a Jeremías. No lo llevaron a un juicio formal, ni a una prisión convencional. Su intención no era solo silenciarlo, sino hacerlo desaparecer sin dejar rastro, sin un mártir que su pueblo pudiera recordar. Lo arrojaron a la cisterna de Malquías, hijo de Jamelec, una cisterna que se encontraba en el patio de la guardia. Pero esta no era una cisterna de agua, era un pozo seco, profundo y lleno de lodo, un lugar de olvido, de lenta agonía, un foso donde el profeta no moriría ahogado, sino asfixiado por el fango, por la desesperación, por la soledad. Imaginemos la escena. Jeremías, un hombre de edad avanzada, quizás ya debilitado por el hambre y el estrés del asedio, siendo arrastrado, sus últimas palabras ahogadas por la brutalidad de sus captores, el descenso a la oscuridad, el impacto del cuerpo contra el lodo frío y pegajoso, el hedor a putrefacción y desesperación, la sensación de hundirse, centímetro a centímetro, en un barro que se aferraba a su carne, a sus ropas, a su aliento. Cada movimiento, un esfuerzo titánico. Cada respiración, un trago de aire viciado. El tiempo se detiene en ese pozo. Las horas se convierten en una eternidad de sufrimiento silencioso. Los gritos, si los hubo, quedaron ahogados por el grosor de la tierra. Pero la historia no termina aquí, porque en los rincones más inesperados de esta narrativa, entre las sombras de la desesperación, surge una luz. Una figura improbable, un hombre que no era de Judá, un extranjero en la corte del rey Sedequías. Su nombre, Ebed-Melech. ¿Quién era este hombre? Las escrituras nos lo presentan como un eunuco etíope al servicio del rey. La palabra eunuco, en este contexto, no siempre significaba una castración física, sino que a menudo se refería a un oficial de la corte, una persona de confianza con responsabilidades administrativas. Y el término etíope es crucial. En el Antiguo Testamento, Etiopía, Cus o Cush, se refería a la región al sur de Egipto, lo que hoy conocemos como Sudán. Esto significa que Ebed-Melech era un hombre negro de ascendencia africana. Esta es una revelación poderosa, ¿verdad? En un mundo donde la narrativa bíblica a menudo se ha presentado con una perspectiva limitada, la presencia de Ebed-Melech nos recuerda la diversidad inherente de los pueblos que interactuaron con Israel. No era judío, no era parte del linaje de Abraham. Era un forastero, un hombre de otro color, de otra cultura, que sin embargo se encontraba en una posición de influencia en la corte de Jerusalén. ¿Cómo llegó allí? Quizás fue capturado y llevado como esclavo, ascendiendo luego por su inteligencia y lealtad. O tal vez fue un diplomático o un comerciante que encontró su lugar en la corte. Las escrituras no lo detallan, dejando un velo de misterio sobre su pasado. Pero lo que sí nos revelan es su carácter. Ebed-Melech no era un hombre cualquiera. Su posición como eunuco o oficial del rey implicaba una cercanía y una confianza. Tenía acceso al monarca, una voz que podía ser escuchada. Pero más allá de su estatus, Ebed-Melech poseía una cualidad que escaseaba en Jerusalén: integridad moral. Observaba la injusticia, sentía el peso de la crueldad que se cernía sobre el profeta. A diferencia de los príncipes, sus ojos no estaban cegados por el odio ni por el miedo. Su corazón no estaba endurecido por la idolatría o la ambición. El conocimiento del sufrimiento de Jeremías llegó a Ebed-Melech. No sabemos cómo se enteró,
Quizás los rumores de la corte, los susurros de los sirvientes, la ausencia repentina del profeta. Pero una vez que supo la verdad, que Jeremías había sido arrojado a la cisterna de lodo, su conciencia se encendió. No dudó, no calculó los riesgos, no pensó en las consecuencias para su propia posición, para su propia vida. Actuó impulsado por una profunda compasión y un sentido inquebrantable de la justicia. En un acto de audacia que desafiaba la lógica de la corte, Ebed-Melech salió del palacio y se dirigió a la puerta de Benjamín, donde el rey Sedequías estaba sentado, probablemente presidiendo algún asunto o juzgando a la gente. La imagen es vívida. El rey en su asiento de autoridad, rodeado de sus oficiales, y Ebed-Melech, un forastero, un hombre africano, irrumpiendo en ese escenario con una petición urgente. Su voz, firme y clara, rompió el protocolo y el mutismo general. «Mi señor el rey», comenzó Ebed-Melech, «estos hombres han hecho mal en todo lo que han hecho al profeta Jeremías. Al arrojarlo a la cisterna, morirá allí de hambre porque ya no hay pan en la ciudad». Sus palabras no eran una súplica, sino una acusación directa, una denuncia de la injusticia. Ebed-Melech no solo informó al rey, sino que también apeló a su sentido de la humanidad, recordándole la gravedad de la situación. No se limitó a decir que Jeremías estaba en peligro, sino que moriría de hambre, un detalle crucial que revelaba el conocimiento de Ebed-Melech sobre la falta de provisiones en la ciudad sitiada. La reacción del rey Sedequías fue sorprendente. A pesar de su debilidad y su historial de ceder a las presiones de sus príncipes, esta vez escuchó. Quizás las palabras de Ebed-Melech resonaron en su conciencia. Quizás la inminencia de la caída de Jerusalén lo había ablandado. O tal vez, en su corazón, sabía que Jeremías era un profeta de Dios y que su maltrato acarrearía consecuencias divinas aún mayores. El rey, esta vez, mostró un atisbo de autoridad. «Toma de aquí 30 hombres a tu cargo», ordenó a Ebed-Melech, «y saca al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera». 30 hombres, una cantidad significativa que indica la seriedad de la situación y la necesidad de asegurar la operación. Ebed-Melech no perdió un instante. Reunió a los hombres y se dirigió a la casa del rey, a la cámara del tesoro, para recoger los materiales necesarios. Tomó unos trapos viejos y roídos y unos jirones de ropa y los bajó con cuerdas a Jeremías en la cisterna. La imagen es desgarradora. Desde la oscuridad del pozo, Jeremías debió haber escuchado las voces, la actividad arriba. Esperanza, miedo. Después de horas o quizás días de agonía, la ayuda finalmente llegaba. «Pon ahora estos trapos viejos y roídos bajo tus axilas, debajo de las cuerdas», le dijo Ebed-Melech a Jeremías. Este detalle, aparentemente pequeño, revela la profunda consideración y humanidad de Ebed-Melech. No solo quería sacar al profeta, sino hacerlo de la manera más segura y menos dolorosa posible. Los trapos servirían de almohadillas para proteger las axilas de Jeremías de las cuerdas, evitando que se lastimara mientras era izado desde la profundidad del fango. Era un acto de ternura en un mundo de brutalidad. Jeremías hizo lo que se le indicó. Se ató las cuerdas con los trapos bajo las axilas y los hombres lo sacaron. Lentamente, con esfuerzo, el profeta fue ascendiendo desde la oscuridad y el lodo. El aire fresco debió ser un bálsamo para sus pulmones, la luz del día, un milagro para sus ojos. Fue rescatado de la muerte segura, no por sus compatriotas, no por el rey, sino por un extranjero, un hombre de otra etnia, un africano que reconoció la injusticia y actuó con valentía. Una vez fuera de la cisterna, Jeremías no fue completamente libre, pero al menos fue trasladado a un lugar seguro. Permaneció en el patio de la guardia, bajo la supervisión de la corte, pero vivo.
La intervención de Ebed-Melech no solo salvó la vida del profeta, sino que también le permitió continuar con su ministerio, aunque fuera desde una prisión. Este acto de rescate es un punto de inflexión en la historia de Jeremías. Sin Ebed-Melech, su profecía habría terminado en el lodo, su voz silenciada para siempre. Pero la historia de Ebed-Melech no termina con el rescate. Su valentía no pasó desapercibida para Dios. En un momento posterior, antes de la caída final de Jerusalén, la palabra del Señor vino a Jeremías y a través de él a Ebed-Melech. Ve y habla a Ebed-Melech el etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y se cumplirán delante de ti en aquel día. Pero a ti te libraré en aquel día, dice Jehová, y no serás entregado en mano de los hombres de quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Esta es una promesa extraordinaria. En medio del juicio inminente, de la destrucción total que se avecinaba sobre Jerusalén, Dios aseguró la vida de Ebed-Melech. No solo sería librado de la muerte, sino que su vida sería por botín, es decir, sería preservada como un tesoro, un premio. ¿Y por qué? Por su confianza en Dios. Esto es fundamental. Ebed-Melech no era judío, pero su acción de fe y compasión fue reconocida por el Creador. Él no solo salvó a un profeta, sino que al hacerlo demostró una fe práctica, una confianza en el Dios de Israel, incluso cuando el propio Israel le había dado la espalda. La caída de Jerusalén fue tan devastadora como Jeremías había profetizado. Nabucodonosor y su ejército babilonio asaltaron la ciudad. Derribaron sus muros, quemaron el templo y el palacio real y llevaron a la mayoría de la población al exilio. Fue un evento cataclísmico que marcó el fin de una era para Judá. En medio de esta masacre y destrucción, la promesa de Dios a Ebed-Melech se cumplió. No fue entregado a los babilonios, ni murió a espada. Su vida fue preservada. Los detalles de su supervivencia no se registran en las Escrituras, pero la palabra de Dios es infalible. En medio del caos, un hombre, un africano, un forastero, encontró refugio y salvación gracias a su fe y su acto de bondad. La historia de Ebed-Melech es mucho más que un simple relato de rescate. Es una narrativa profunda que resuena con múltiples capas de significado espiritual y cultural. En primer lugar, desafía la noción de que la fe y la virtud eran exclusivas de una etnia o una nación. Ebed-Melech, un hombre negro de Etiopía, encarnó los principios de justicia, compasión y valentía de una manera que muchos de los propios líderes de Israel no lo hicieron. Su ejemplo nos recuerda que la gracia de Dios no tiene fronteras raciales ni culturales. En un contexto más amplio, la figura de Ebed-Melech es un testimonio de la presencia africana en las Escrituras, a menudo subestimada o ignorada. Nos obliga a mirar la Biblia con ojos nuevos, a reconocer que la historia sagrada es una narrativa global, que incluye a personas de todas las naciones y razas. Su historia es un faro de esperanza y empoderamiento para las comunidades afrodescendientes que buscan verse reflejadas en las narrativas bíblicas más allá de los roles tradicionales. Ebed-Melech no es un personaje secundario sin importancia. Es un héroe de la fe, un hombre que se levantó contra la injusticia cuando nadie más lo hizo. Su historia también subraya el tema de la redención. No solo la redención de Jeremías de la muerte, sino la redención que Dios ofrece a aquellos que confían en Él, independientemente de su origen. Ebed-Melech, al actuar con compasión, se convirtió en un instrumento de la providencia divina. Su vida fue un ejemplo de cómo un solo acto de bondad puede tener un impacto eterno, no solo en la vida de la persona rescatada, sino en la propia vida del rescatador. La figura de Ebed-Melech
nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en un mundo lleno de injusticias. ¿Cuántas veces somos testigos de situaciones que demandan nuestra intervención, pero nos quedamos en silencio, paralizados por el miedo o la indiferencia? Ebed-Melech no era un profeta, no era un sacerdote, ni un guerrero. Era un oficial de la corte, un hombre común, en una posición de influencia que eligió hacer lo correcto, incluso cuando era peligroso. Su valentía es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, de ser una voz para los que no tienen voz, de extender una mano a los que se hunden en el lodo de la desesperación. Las Escrituras están llenas de héroes, pero pocos son tan conmovedores como Ebed-Melech, un hombre que sin ser parte del pacto de Israel, demostró una fe y una humanidad que superaron a muchos de los que sí lo eran. Su historia es un misterio resuelto, una verdad revelada sobre la universalidad del amor de Dios y la capacidad del espíritu humano para la grandeza. Ebed-Melech nos deja un legado de coraje, de compasión, de fe inquebrantable. Nos enseña que el verdadero heroísmo no reside en la fuerza física o en el poder político, sino en la capacidad de ver el sufrimiento ajeno y actuar para aliviarlo, incluso a riesgo personal. Nos muestra que la identidad espiritual no está definida por la sangre o la cultura, sino por la conexión con lo divino y la manifestación de sus atributos en nuestras vidas. En un mundo que todavía lucha con la injusticia, la discriminación y el olvido histórico, la historia de Ebed-Melech resuena con una pertinencia asombrosa. Nos anima a buscar las voces silenciadas, a desenterrar las historias ocultas, a reconocer la dignidad y el valor de cada persona, sin importar su origen. Nos desafía a ser como Ebed-Melech, a ser faros de luz en las tinieblas, a extender la mano a aquellos que se hunden en el lodo, a confiar en que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden ser instrumentos de la providencia divina. La próxima vez que leas el libro de Jeremías o medites sobre la caída de Jerusalén, recuerda a Ebed-Melech. Recuerda al hombre negro, al etíope, al eunuco, cuyo nombre significa siervo del rey, pero que en realidad fue un siervo de Dios y un salvador de un profeta. Su historia es un recordatorio de que la fe no conoce límites y que la humanidad puede brillar incluso en las horas más oscuras. Si este relato ha resonado en tu espíritu, si te ha movido a buscar más allá de las narrativas convencionales, si anhelas una comprensión más profunda de tu propia herencia espiritual y la presencia de tu pueblo en las Sagradas Escrituras, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Verbo Negro, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras revelaciones y comparte este mensaje con aquellos que, como tú, buscan la verdad y la redención. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas historias, iluminando las profundidades de la palabra de Dios y fortaleciendo nuestra identidad colectiva. No te quedes en la superficie, sumérgete con nosotros en la sabiduría ancestral y redescubre tu propósito. El legado de Ebed-Melech, sin embargo, trasciende la mera anécdota bíblica. Su figura se erige como un arquetipo, un modelo de acción y de fe que desafía las estructuras de poder y los prejuicios de su tiempo y que sigue interpelándonos hoy. En un mundo donde la polarización y la exclusión parecen ser la norma, Ebed-Melech nos ofrece una visión alternativa, la de un individuo que desde los márgenes es capaz de encarnar los valores más elevados de la humanidad y de la divinidad. Profundicemos en los matices de su historia para desentrañar su significado más profundo. Jeremías, el profeta al que Ebed-Melech rescata, es conocido como el profeta llorón.
Su mensaje era de juicio inminente para Judá debido a su idolatría y su injusticia social. Sus palabras eran impopulares, irritantes para la élite gobernante que prefería escuchar promesas de paz y prosperidad. Por ello Jeremías fue perseguido, encarcelado y finalmente arrojado a la cisterna. Su situación no era solo de privación física, sino de aislamiento total, de desesperación. Ser profeta en tiempos de apostasía es una tarea ingrata y peligrosa. En este contexto de profunda oscuridad, surge la figura de Ebed-Melech. No es un sacerdote, ni un noble judío, ni un miembro de la corte con una agenda política oculta. Es un eunuco, un extranjero, un etíope. Cada una de estas etiquetas lo situaba en una posición de marginalidad en la sociedad judía de la época. Los eunucos, a pesar de su posible influencia en la corte, eran excluidos de la Asamblea del Señor según la ley mosaica, Deuteronomio 23:1. Los extranjeros a menudo eran vistos con sospecha, y ser etíope, aunque no implicara un estigma racial tan fuerte como en épocas posteriores, lo distinguía claramente como el otro. Sin embargo, es precisamente desde esta posición de otro que Ebed-Melech demuestra una humanidad y una fe que superan a muchos de los que se consideraban dentro. Su acción no es impulsiva, sino deliberada. Primero, escucha el grito silencioso de la injusticia. La Biblia no dice cómo se enteró Ebed-Melech de la situación de Jeremías, pero su conocimiento implica una cierta conciencia y un interés por lo que sucede a su alrededor. Una sensibilidad poco común en un entorno de indiferencia generalizada. Luego, no se queda en la lamentación o la indignación pasiva. Actúa, y su acción es arriesgada. Se acerca al rey Sedequías, un monarca indeciso y fácilmente influenciable por sus consejeros. La valentía de Ebed-Melech reside en su disposición a desafiar la autoridad corrupta y la opinión popular, sabiendo que podría pagar un precio muy alto por ello. La forma en que se acerca al rey es también digna de análisis. No lo hace con violencia ni con confrontación directa, sino con una apelación a la justicia y a la compasión. Mi señor el rey, estos hombres han actuado mal en todo lo que han hecho contra el profeta Jeremías al echarlo a la cisterna. Morirá allí de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Jeremías 38:9. Sus palabras son claras, directas y basadas en hechos irrefutables. No hay retórica vacía, solo la verdad desnuda de la situación. Es un acto de persuasión moral, no de coacción. El rey Sedequías, a pesar de su debilidad, responde positivamente. Le otorga a Ebed-Melech la autoridad para llevar a cabo el rescate, dándole 30 hombres para la tarea. Este detalle es crucial. No solo Ebed-Melech actúa, sino que su acción inspira al rey a permitir una intervención de justicia. Demuestra que incluso en las estructuras más corruptas, la voz de la conciencia puede, a veces, encontrar eco. El rescate en sí mismo es otra muestra de la sabiduría y la humanidad de Ebed-Melech. No se limita a sacar a Jeremías de la cisterna. Sabe que la caída en el lodo le habrá causado heridas y debilidad. Trae trapos viejos y ropas desgarradas, no solo para ayudar a Jeremías a subir, sino para protegerlo de las cuerdas, para evitarle más sufrimiento. Este pequeño detalle revela una empatía profunda, una preocupación por el bienestar del profeta que va más allá de la mera obediencia a una orden. Es un acto de cuidado, de ternura, en un mundo brutal. Una vez Jeremías está a salvo, la historia no termina ahí. Dios mismo interviene para prometer la protección de Ebed-Melech. Porque has confiado en mí, dice Jehová. Jeremías 39:18. Esta promesa divina es el sello de aprobación de la acción de Ebed-Melech. No solo fue un acto humano de bondad, sino un acto que resonó con la voluntad divina. Su fe no era una fe pasiva, sino una fe activa, manifestada en obras. Confió en Dios al actuar,
al poner su vida en riesgo por un profeta de Dios. Y por ello, Dios lo recompensó con la promesa de salvación en medio de la destrucción de Jerusalén. Este aspecto es fundamental para entender la profundidad del relato. En medio de un juicio divino sobre una nación entera, hay individuos que son preservados, y Ebed-Melech, el extranjero, el marginado, es uno de ellos. Esto subraya un principio bíblico recurrente. La justicia y la misericordia de Dios no están limitadas por las fronteras étnicas o sociales, sino que se extienden a cualquiera que demuestre una fe genuina y una obediencia a sus principios, incluso si estos principios se manifiestan a través de un acto de pura humanidad. La historia de Ebed-Melech nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdadera piedad. ¿Es la observancia de rituales? ¿Es la pertenencia a una comunidad específica? ¿O es la capacidad de ver a Dios en el rostro del sufriente y actuar en consecuencia? En el caso de Ebed-Melech, su piedad se manifestó en su disposición a arriesgarlo todo por un extraño, por un profeta impopular, en un acto de compasión que desafió el statu quo. Más allá de su contexto histórico, Ebed-Melech se convierte en un símbolo atemporal. Representa al buen samaritano. Antes de que la parábola fuera contada por Jesús, es el extranjero que demuestra una moralidad superior a la de aquellos que se consideran los guardianes de la fe. Es el marginado que se convierte en el agente de la providencia divina. En el contexto actual, su historia cobra una resonancia particular para las comunidades afrodescendientes y para todos aquellos que han sido marginados por su origen, su color de piel o su estatus social. Ebed-Melech es una voz que nos recuerda que la dignidad humana y el potencial espiritual no están sujetos a las taxonomías raciales o a las jerarquías sociales impuestas por el hombre. Su presencia en las Escrituras es una refutación contundente de cualquier ideología que intente deshumanizar o negar la capacidad espiritual de un pueblo. Para la comunidad negra, Ebed-Melech es más que un personaje bíblico, es un ancestro espiritual que valida su presencia y su contribución en la narrativa divina. Su historia es un recordatorio de que la fe no es un monopolio de una cultura o etnia, sino una fuerza universal que se manifiesta a través de individuos de todas las naciones. Es un antídoto contra la invisibilización histórica y la negación de la agencia espiritual de los pueblos africanos. Además, el rol de Ebed-Melech como eunuco también añade otra capa de significado. En muchas culturas antiguas, los eunucos a menudo eran vistos como seres liminales, ni hombres ni mujeres en el sentido tradicional, y a menudo eran empleados en posiciones de confianza en las cortes, debido a su percibida falta de ambición dinástica. Sin embargo, esta condición también podía llevar al ostracismo social. La Biblia, en Isaías 56:3-5, promete una bendición especial para los eunucos que guarden el pacto de Dios. No diga el eunuco, he aquí, soy árbol seco, porque así dice Jehová a los eunucos que guarden mis sábados y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Ebed-Melech es un cumplimiento, avant la lettre, de esta promesa. Su lealtad a Dios, manifestada en su lealtad al profeta, trascendió su condición social y le aseguró un lugar y un nombre perpetuo en la historia sagrada. Este aspecto es crucial para entender cómo la Biblia, a menudo interpretada a través de lentes culturalmente sesgadas, contiene en sí misma elementos de subversión y de inclusión radical. Ebed-Melech no es un personaje marginal en el sentido de ser insignificante, sino marginal en el sentido de ser un forastero que se convierte en central para el plan divino.
Su historia es una refutación de la idea de que la salvación o el favor divino están reservados para un grupo étnico o social exclusivo. La narrativa de Ebed-Melech nos impulsa a reexaminar nuestras propias preconcepciones y prejuicios. ¿A quiénes vemos como los otros en nuestra sociedad? ¿A quiénes ignoramos o deshumanizamos? ¿Estamos dispuestos a arriesgar nuestra comodidad o nuestra reputación para defender a aquellos que son oprimidos o silenciados? La lección de Ebed-Melech es clara. La verdadera fe se manifiesta en la acción compasiva, en la defensa de la justicia y en la voluntad de ponerse del lado de los vulnerables, incluso cuando esto implica ir contra la corriente. En un mundo donde la cancelación y la autocensura se han vuelto comunes, la valentía de Ebed-Melech para hablar verdad al poder es más relevante que nunca. Se negó a ser un espectador pasivo de la injusticia. Su voz, aunque la de un forastero, fue la voz de la conciencia en un palacio lleno de intrigas y cobardía. Consideremos también el impacto que la historia de Ebed-Melech puede tener en la formación de la identidad espiritual. Para aquellos que se identifican con su figura, ya sea por su etnia, su condición de otro o su deseo de vivir una fe activa, Ebed-Melech ofrece un espejo en el que verse reflejados. Es un recordatorio de que la santidad no es exclusiva de los patriarcas o los reyes, sino que puede encontrarse en los actos de bondad de la gente común, incluso de aquellos que la sociedad ha relegado a los márgenes. Su historia nos desafía a ir más allá de una lectura superficial de las Escrituras. Nos insta a indagar, a buscar las voces que han sido minimizadas o pasadas por alto. Nos anima a cuestionar las interpretaciones dominantes que a menudo reflejan más los prejuicios de los intérpretes que la riqueza y diversidad del texto sagrado. La hermenéutica de la liberación, que busca leer las Escrituras desde la perspectiva de los oprimidos, encuentra en Ebed-Melech un poderoso aliado. Él es la prueba de que Dios no solo se preocupa por los poderosos, sino que a menudo elige a los humildes y a los marginados para llevar a cabo sus propósitos más importantes. El mensaje de Verbo Negro, al destacar estas figuras y estas narrativas, no es solo un ejercicio de recuperación histórica, sino un acto de empoderamiento espiritual. Al reconocer la presencia y la agencia de los pueblos africanos en la historia sagrada, se rompen cadenas de invisibilización y se fortalece la autoestima colectiva. Se combate la idea, largamente sostenida por ideologías supremacistas, de que la espiritualidad y la capacidad moral son monopolio de una sola raza. Ebed-Melech es, en última instancia, un testimonio de la universalidad del amor y la justicia de Dios. Su historia nos enseña que el verdadero discernimiento espiritual no reside en la etnia o el linaje, sino en la capacidad de reconocer la voz de Dios en el profeta, incluso cuando esa voz es impopular y peligrosa. Nos enseña que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar del miedo en defensa de lo que es justo y bueno. En un mundo que clama por líderes y héroes, Ebed-Melech nos muestra que los verdaderos héroes no siempre son los que ocupan los tronos o los púlpitos, sino aquellos que, en la oscuridad, extienden una mano para salvar a un alma. Su nombre puede significar siervo del rey, pero su legado es el de un siervo de la humanidad y un siervo de Dios, cuyo acto de bondad resuena a través de los siglos, invitándonos a emular su ejemplo y a ser, cada uno a nuestra manera, un Ebed-Melech para nuestro tiempo. La llamada a la acción al final del texto no es meramente una invitación a la suscripción, sino un llamado a la participación activa en este proceso de redescubrimiento y empoderamiento. Es una invitación a no ser meros consumidores de información, sino co-creadores de una narrativa que honre la diversidad de la creación de Dios y la riqueza de la experiencia humana en su búsqueda de lo divino. Al compartir estas historias,
Al dialogar sobre ellas, al permitir que transformen nuestra perspectiva, nos convertimos en parte de la cadena de Ebed-Melech, extendiendo su legado de compasión, justicia y valentía a las generaciones futuras. La historia de Ebed-Melech nos confronta con la pregunta fundamental: ¿qué tipo de siervos somos? ¿Somos siervos de los sistemas corruptos, de la inercia, del miedo? ¿O somos siervos de la verdad, de la justicia, del amor, incluso cuando ello implica riesgo y sacrificio personal? La elección es nuestra y la historia de Ebed-Melech ilumina el camino hacia una respuesta que honra lo divino en cada uno de nosotros. Este relato no es solo un fragmento de la historia antigua, es un espejo que nos permite examinar nuestras propias actitudes hacia la justicia social, la inclusión y la responsabilidad personal. En cada época surgen situaciones que demandan un Ebed-Melech, alguien que, sin importar su origen o posición, se atreva a interceder por el oprimido, a hablar verdad al poder y a manifestar la compasión divina. Pensemos en los paralelismos contemporáneos. ¿Cuántas veces en la historia reciente hemos visto a individuos de grupos marginados levantarse para defender los derechos de otros, a menudo a riesgo personal? Desde los movimientos por los derechos civiles hasta los activistas por la justicia social de hoy, la figura de Ebed-Melech resuena en aquellos que eligen la empatía sobre la indiferencia, la acción sobre la inacción. La marginalidad de Ebed-Melech es, paradójicamente, una fuente de su fuerza. Al no estar atado a las intrigas políticas de la corte de Judá, ni a los prejuicios religiosos de la élite sacerdotal, pudo ver la situación de Jeremías con una claridad moral que otros no poseían. A menudo, aquellos que están fuera de las estructuras de poder son los que tienen la perspectiva más nítida para identificar la injusticia y la corrupción. Su otredad le permitió ser un agente de cambio, libre de las ataduras que paralizaban a los de dentro. Además, la promesa de Dios a Ebed-Melech de que no caerás por la espada, sino que tu vida te será por botín, Jeremías 39:18, es un poderoso recordatorio de que la fidelidad a los principios divinos no queda sin recompensa. Es una promesa de protección y preservación en medio del caos y la destrucción. En un mundo donde a menudo parece que la maldad triunfa y la bondad es castigada, la historia de Ebed-Melech nos ofrece una visión de la justicia divina en acción. No es una justicia que siempre se manifiesta de inmediato o de la manera que esperamos, pero es una justicia que, en última instancia, honra a aquellos que honran a Dios con sus acciones. Este relato es también un llamado a la introspección para las instituciones religiosas. ¿Están nuestras iglesias, sinagogas o mezquitas reproduciendo los mismos sistemas de exclusión y prejuicio que la sociedad secular? ¿O están siendo faros de inclusión y justicia, como lo fue Ebed-Melech en la corte del rey Sedequías? ¿Estamos celebrando y elevando las voces de aquellos que han sido marginados o estamos perpetuando su invisibilidad? La historia de Ebed-Melech es un desafío a la hipocresía religiosa y un recordatorio de que la verdadera fe se demuestra en el servicio a los más vulnerables. La profundidad de Verbo Negro radica en su capacidad para ir más allá de la mera exégesis textual. Busca una exégesis existencial, una que conecte las historias antiguas con las realidades contemporáneas de la identidad, la justicia y la espiritualidad. Al hacerlo, no solo ilumina el pasado, sino que también ofrece herramientas para navegar el presente y construir un futuro más equitativo. Imaginemos por un momento la escena: un hombre africano, un eunuco, en el corazón de un palacio judío, enfrentándose a un rey y a sus consejeros para salvar la vida de un profeta impopular. Esta imagen por sí sola desbanca muchas de las narrativas eurocéntricas que han dominado la interpretación bíblica durante siglos.
reafirma la presencia africana en la historia sagrada, no como esclavos o sirvientes sin voz, sino como agentes morales y espirituales con una agencia significativa. La valentía de Ebed-Melech no es la valentía del guerrero que empuña una espada, sino la valentía de la compasión, la valentía moral de quien se atreve a ser diferente, a ir contra la corriente, a defender lo que es justo. Es una forma de heroísmo que a menudo se pasa por alto en las narrativas convencionales, pero que es fundamental para el progreso moral de la humanidad. En la era de la información, donde las narrativas se construyen y deconstruyen a la velocidad de la luz, la tarea de Verbo Negro es más vital que nunca. Desenterrar estas historias olvidadas o malinterpretadas no es solo un ejercicio académico, es un acto de justicia reparadora. Es devolver la voz a aquellos a quienes se les ha negado y, al hacerlo, enriquecer la comprensión de la fe para todos. El lodo en el que Jeremías se hundía puede ser una metáfora poderosa para las diversas formas de opresión y desesperación que enfrentan las personas hoy en día. El lodo de la pobreza, el lodo de la discriminación, el lodo de la enfermedad mental, el lodo de la invisibilización social. La pregunta es, ¿quiénes son nuestros Ebed-Melechs hoy? ¿Quiénes son los que se atreven a extender la mano, a arriesgarlo todo para sacar a otros de su propio lodo? La historia de Ebed-Melech es un llamado a la acción para todos nosotros, independientemente de nuestra etnia, género o posición social. Nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a escuchar las voces silenciadas y a actuar con compasión y valentía. Nos recuerda que la fe no es un credo pasivo, sino una fuerza dinámica que nos impulsa a transformar el mundo a nuestro alrededor. Al concluir esta reflexión sobre Ebed-Melech, es imperativo reiterar la invitación de Verbo Negro. No es solo una plataforma para el conocimiento, sino una comunidad de búsqueda y empoderamiento. Suscribirse, activar notificaciones y compartir el mensaje no son solo acciones tecnológicas, sino actos de solidaridad y participación en un movimiento más grande. Un movimiento para redescubrir la riqueza de la herencia espiritual africana, para desafiar narrativas limitantes y para construir un futuro donde la dignidad de cada persona sea reconocida y celebrada. La historia de Ebed-Melech es un testamento de que la verdadera grandeza no se mide por la posición o el poder, sino por la capacidad de amar y servir. Es una luz que brilla en la oscuridad, recordándonos que incluso en los tiempos más sombríos, la esperanza y la redención son posibles a través de los actos de bondad de individuos valientes. Que su legado nos inspire a todos a ser faros de luz en nuestro propio camino, a extender la mano a aquellos que se hunden en el lodo y a confiar en que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden ser instrumentos de la providencia divina. La sabiduría ancestral que Verbo Negro busca desenterrar no es solo para ser admirada, sino para ser vivida. Sumérgete con nosotros en esta profunda corriente de verdad y redescubre tu propósito. Y es precisamente en esa inmersión donde encontramos la esencia de lo que Verbo Negro representa. Un viaje no solo hacia el pasado, sino hacia un presente y un futuro donde la sabiduría ancestral africana no es una reliquia, sino una brújula vital. La figura de Ebed-Melech, el eunuco etíope, se erige como un faro en este viaje, no solo por su acto de valentía individual, sino por lo que su historia simboliza dentro de un marco de pensamiento mucho más amplio y profundo. Pensar en Ebed-Melech es pensar en la justicia restaurativa, en la compasión transcultural y en la ruptura de barreras impuestas por la jerarquía social o racial. Su acción no fue un mero acto de caridad, fue una intervención estratégica y audaz que desafió el statu quo de su tiempo. En un contexto donde la vida de un profeta encarcelado y olvidado no valía nada para la élite gobernante, Ebed-Melech, un extranjero,
un eunuco doblemente marginado en muchas sociedades antiguas, vio el valor intrínseco de Jeremías, vio su humanidad, su sufrimiento y actuó. Este acto de ver y actuar es la piedra angular de la filosofía de Verbo Negro. No se trata solo de reconocer la existencia de la marginación o la injusticia, sino de desarrollar la capacidad de ver más allá de las etiquetas, de las condenas sociales, de las narrativas dominantes que dictan quién merece ser salvado y quién no. Ebed-Melech no esperó una orden, no consultó a sus superiores para saber si era políticamente correcto o seguro. Su moralidad interna, su sentido de la justicia y su empatía lo impulsaron. ¿Cuántas veces en nuestra sociedad actual vemos situaciones de injusticia flagrante y por miedo, por apatía, por conveniencia, miramos hacia otro lado? La historia de Ebed-Melech nos interpela directamente. ¿Dónde está nuestra valentía moral? ¿Dónde está nuestra disposición a ser la voz de los que no tienen voz, a extender la mano a los que se ahogan en el lodo de la indiferencia social? Verbo Negro profundiza en estas cuestiones explorando cómo las estructuras de poder han silenciado históricamente ciertas voces y narrativas, especialmente aquellas provenientes de la diáspora africana. La invisibilización de Ebed-Melech, a pesar de su heroísmo, en muchas interpretaciones tradicionales de la Biblia, es un microcosmos de un problema mayor: la tendencia a minimizar o borrar las contribuciones de individuos y culturas que no encajan en los cánones hegemónicos. Por ejemplo, la teología de la liberación, que surgió en América Latina, ponía énfasis en la opción preferencial por los pobres y oprimidos. Aunque a menudo se asocia con contextos latinoamericanos, sus principios resuenan profundamente con la historia de Ebed-Melech. Él no hizo una opción preferencial por el poderoso, sino por el vulnerable. Su acción fue una forma de liberación, no solo para Jeremías, sino para sí mismo, al trascender los límites impuestos por su posición social y cultural. Pero Verbo Negro va más allá de un análisis teológico superficial. Se adentra en la cosmovisión que pudo haber moldeado a un hombre como Ebed-Melech. ¿Qué valores culturales, qué principios éticos, qué sentido de la interconexión humana pudieron haber nutrido su alma para que actuara de tal manera? Aunque la Biblia no detalla la cultura etíope de la época, sabemos que las sociedades africanas antiguas a menudo valoraban la comunidad, la reciprocidad y un profundo respeto por la vida, incluso la de los forasteros. Podemos especular que la sabiduría ancestral africana a la que Verbo Negro se refiere no es una colección estática de dogmas, sino un dinamismo ético que promueve la Ubuntu, una filosofía que se traduce aproximadamente como «soy porque somos». Esta noción de interdependencia radical postula que la humanidad de una persona está intrínsecamente ligada a la humanidad de los demás. La acción de Ebed-Melech es una encarnación perfecta de Ubuntu. Al salvar a Jeremías, Ebed-Melech afirmó no solo la vida del profeta, sino su propia humanidad, su propio propósito. La relectura de Verbo Negro nos invita a ver a Ebed-Melech no como una anomalía, sino como un arquetipo del otro, que a pesar de su marginalidad, posee una claridad moral y una fortaleza de carácter que avergüenzan a los que detentan el poder y la autoridad. Es un recordatorio de que la bondad y la valentía pueden surgir de los lugares más inesperados y que a menudo son los marginados quienes tienen la visión más clara de la justicia. En este sentido, la plataforma Verbo Negro no solo busca rescatar historias, sino también inspirar a la acción. No es suficiente con admirar a Ebed-Melech. La verdadera invitación es a emularlo. ¿Cómo podemos, en nuestro día a día, ser Ebed-Melechs? ¿Cómo podemos identificar el lodo en el que se encuentran sumergidos nuestros vecinos, nuestros colegas o incluso completos desconocidos y extender una mano? El lodo puede ser la pobreza, la soledad, el prejuicio racial,
la enfermedad mental, la falta de oportunidades, la invisibilización de voces disidentes. La expansión de la conciencia que Verbo Negro propone es multidimensional. Por un lado, es una expansión histórica, recuperando narrativas que han sido borradas o minimizadas. Por otro lado, es una expansión ética, desafiándonos a vivir de acuerdo con principios de justicia y compasión. Y, finalmente, es una expansión espiritual, reconectándonos con una fuente de sabiduría que trasciende las fronteras culturales y temporales. Consideremos, por ejemplo, el paralelismo entre la acción de Ebed-Melech y los movimientos contemporáneos por la justicia social. Desde el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, liderado por figuras como Martin Luther King Jr., hasta las luchas por la descolonización en África o los movimientos actuales como Black Lives Matter, la constante es la de individuos y comunidades que se niegan a aceptar el statu quo de la injusticia. Estos movimientos son, en esencia, manifestaciones colectivas del espíritu de Ebed-Melech, la negación a permitir que otros se hundan en el lodo de la opresión y la valentía de actuar. Verbo Negro nos anima a ver que la fe, en su sentido más profundo, no es una creencia pasiva en dogmas, sino una fuerza viva que se manifiesta en acción. La fe de Ebed-Melech no se articuló en palabras o credos, sino en el acto de usar su influencia, su ingenio y su humanidad para salvar una vida. Esto resuena con la idea de que la fe sin obras es muerta. La sabiduría ancestral africana que Verbo Negro explora a menudo enfatiza precisamente esta interconexión entre la creencia y la práctica, entre el pensamiento y la acción. La plataforma no solo presenta estas historias, sino que también las contextualiza, ofreciendo herramientas para la reflexión y la aplicación práctica. A través de análisis académicos, testimonios personales y discusiones comunitarias, Verbo Negro busca crear un espacio donde la sabiduría ancestral pueda ser digerida y aplicada a los desafíos del siglo XXI. ¿Cómo se manifiestan los principios de Ubuntu en la era digital? ¿Cómo podemos ser Ebed-Melech en un mundo globalizado y fragmentado? La respuesta no es simple, pero comienza con la pregunta. Comienza con la voluntad de mirar, la voluntad de escuchar y la voluntad de actuar. Implica un desaprendizaje de prejuicios y un reaprendizaje de la empatía. Exige una introspección consciente sobre nuestros propios privilegios y cómo podemos utilizarlos para el bien común, tal como Ebed-Melech utilizó su acceso al rey para interceder por Jeremías. La historia de Ebed-Melech nos enseña que el poder no reside solo en la cima de la jerarquía, sino que puede ser ejercido por cualquiera que tenga la voluntad de hacer lo correcto. Él no era el rey, ni un sacerdote, ni un general. Era un eunuco, un funcionario menor, pero su valentía y su convicción le otorgaron un poder moral que superó con creces el de los poderosos de su tiempo. Este es un mensaje profundamente liberador y empoderador, especialmente para aquellos que se sienten marginados o impotentes. En el contexto de Verbo Negro, esto se traduce en la afirmación de que cada voz importa, cada historia es valiosa y cada acción, por pequeña que sea, puede tener un impacto significativo. La suscripción, la activación de notificaciones y el compartir el contenido no son solo gestos superficiales. Son actos de participación en una comunidad que busca amplificar las voces silenciadas y desafiar las narrativas dominantes. Son actos de ser un Ebed-Melech en el espacio digital, extendiendo la mano a otros para sacarlos del lodo de la ignorancia o la indiferencia. Al sumergirnos en esta profunda corriente de verdad, como se menciona, nos encontramos con la oportunidad de redescubrir no solo un legado cultural, sino también nuestro propio propósito. La búsqueda de la sabiduría ancestral no es un ejercicio puramente académico.
Es una búsqueda de sentido, de identidad y de una forma más auténtica de ser en el mundo. La historia de Ebed Melech y la filosofía de Verbo Negro que la envuelve nos invita a una transformación personal y colectiva. La sabiduría ancestral africana, tal como la presenta Verbo Negro, es una fuente inagotable de resiliencia, esperanza y creatividad. Nos enseña que, a pesar de los desafíos y las adversidades, la humanidad tiene la capacidad innata de superar la opresión y de encontrar caminos hacia la liberación. Nos recuerda que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la riqueza del espíritu, en la capacidad de amar, de perdonar, de construir comunidad y de luchar por la justicia. Esta es la misión de Verbo Negro. No solo desenterrar el pasado, sino usarlo como cimiento para construir un futuro más equitativo y humano. Un futuro donde cada Ebed Melech potencial encuentre la inspiración y el apoyo para actuar, donde la dignidad de cada persona sea innegociable y donde la sabiduría de todas las culturas sea valorada y celebrada. Es una invitación a unirse a un movimiento que cree en el poder transformador de la historia, de la cultura y sobre todo del espíritu humano. La verdadera grandeza, al final, reside en nuestra capacidad de ser luz para los demás. Y Verbo Negro es un faro en esa búsqueda. Y quiero verte en el próximo video, hermano.